Adelante. Bueno, han sobrevivido bastante. Pensé que iba a haber más bajas. Bueno. Llegó la hora de hablar un poco de un tipo de partículas que hemos ido mencionando a lo largo de la exposición. Se llaman los leptones. ¿Qué son los leptones? Del griego leptón, que significa pequeño, delgado. Son partículas elementales que no interactúan con la fuerza fuerte, pero sí con las otras fuerzas. El primer leptón descubierto es el electrón. O sea, los físicos han encontrado palabras para englobar familias de partículas elementales. Están los hadrones, que son los mesones, el electrón y el protón, los quarks, que son los constituyentes básicos de los hadrones, y ahora los leptones, que no están hechos de quarks. Son partículas, hasta donde se sabe, elementales por sí mismas. Primero es el electrón. Ni hablar de la importancia, porque si ahora hay luz, etcétera, todos por electrones, ¿no? Así que el siguiente descubierto fue el neutrino, que ya lo presentamos en Sociedad. El siguiente leptón descubierto fue el muón, o partícula mu. Es una especie de electrón pesado, tiene una masa 200 veces mayor que el electrón, pero inestable. Se descompone rápidamente. Para asustarlos un poco, la vida media es 2 por 10 a la menos 6 segundos. 0,6011 segundos. O sea, una millonésima de segundo. Es lo que dura un muón antes de desintegrarse. Se transforma en un electrón, un antineutrino y un neutrino. Se lo descubrió en experimentos con los rayos cósmicos. Y tiene asociado un neutrino muónico. O sea que los electrones vienen electrón, neutrino, o neutrino electrónico, muón, neutrino muónico, y tau, partícula tau, neutrino tauónico. Estas son las 3 generaciones de leptones. Porque acá aparece una cosa interesante. Se empezaron a encontrar generaciones. Electrón, neutrino, muón, neutrino muónico, tauón, o partícula tau, neutrino tauónico. El neutrino tauónico, el tauón tiene una masa de 3000 veces la del electrón. Para asustarlos más, su vida media es de 2 por 10 a la menos 13 segundos. Y el neutrino tauónico es la anteúltima partícula elemental descubierta ante el bosón de Higgs en el año 2000 en el Fermilab, en Illinois, Estados Unidos. Estos 6 partículas, leptones, tienen sus antipartículas asociadas. Electrón antielectrón, neutrino antineutrino, son 12 en total. Esa es la familia de los leptones. Y así como hay segunda y tercera generación de leptones, electrón, muón, tauón y sus neutrinos, aparecieron la segunda y tercera generación de quarks. ¿Por qué? Porque aparecieron partículas que no eran reductibles a up-down strange, a UDS. Entonces, a finales de la década de 60, el físico teórico Sheldon Glashow, y esto es muy importante, había postulado por razones de simetría, y guarden esta palabra, porque la simetría empieza a cobrar en física un papel preponderante. Por adelantarme un poco, empiezan a aparecerse cosas por razones de simetría y belleza. De repente la configuración pide tal cosa matemáticamente para equilibrar simétricamente la cosa y aparece. Entonces Glashow postuló por razones de simetría la existencia de un cuarto quark para compensar la existencia de una segunda generación de leptones. Postuló una segunda generación de quarks. El primero de los cuales era el quark strange y el segundo charm o encantado. Y de hecho, en 1974, en la llamada Revolución de noviembre,
Independientemente de dos equipos, descubrieron la partícula J-Psi, o mesón encantado, el cual requería la existencia del quark C. Entonces tenemos U, D, S y C. Esta revolución de noviembre terminó, es por un juego de palabras por reacción de octubre, ¿no? La revolución de noviembre de la física terminó de convencer a los físicos de la existencia de los quarks. ¿Por qué? Porque había predicho una partícula que no se tenían ni una idea. Entonces, cuarto quark, el quark encantado, Charm. Y la siguiente generación, la segunda pedía la tercera. Y entonces se descubrió, Leon Lederman en la enfermedad encontró la partícula Epsilon, con la propiedad de belleza. Por eso quiso llamar a ese quark Beauty, pero quedó el nombre Bottom. Entonces, primera generación, Up-Down, de quarks. Segunda, Strain y Charm. Tercera, Bottom y Top. Ese fue el último quark encontrado en 1995. Se amplió el Fermilab para poder detectar el quark Top, que es el último detectado, fue en el año 1995. Pero hasta ahora, nada de esto nos habla o nos refiere al bosón de Higgs, a la partícula divina. Para eso es necesario meterse en lo intrincado, y esto sí todavía más complicado, de la fuerza débil. Una fuerza muy misteriosa que actúa a nivel subatómico, de la cual no tenemos comprobación directa, pero de la cual depende, por ejemplo, la radiactividad. No habría bombas atómicas sin fuerza débil, por ejemplo, y sin fuerza fuerte. Bueno, salté una serie de cosas. Dijimos que en la teoría cuántica de campos, la interacción de partículas viene por la mediación de partículas mensajeras o virtuales. Electromagnetismo, el fotón. Fuerza fuerte, el gluón. ¿Cuál es la partícula mensajera o responsable de interacción débil? Los llamados bosones vectoriales intermedios, W de más, W de menos y Z, o partícula Z. Estos bosones habían de tener masa, porque la esfera de influencia de la interacción débil es muy pequeña, no llega más que a unos 10 a la menos 19 metros. 0,19 ceros y un metro y un 1. O sea, son trillonésimas de metro. Según la teoría cuántica, el alcance de una fuerza varía con el inverso de la masa. O sea, cuanto más masa tiene la partícula mensajera, menor es el alcance. Si la masa es cero, como el fotón, alcance infinito, el electromagnetismo. Si la partícula mensajera tiene masa, se restringe el rango de la interacción. Bueno, acá tengo que dar un salto mortal porque voy a intentar resumir esto. A ver, la idea es la siguiente. Maxwell logró en el siglo XIX unificar matemáticamente la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Entonces creó la teoría electromagnética. Se logró en el último tercio del siglo XX unificar la fuerza electromagnética y la débil. O sea, unificarla teóricamente, matemáticamente, encontrar ecuaciones comunes a la interacción electromagnética y la débil. Pero para eso era menester que hubiese un vehículo portador de la fuerza débil que fuese neutro. ¿Por qué? Porque el fotón es neutro. Si no, era imposible. Como el fotón es neutro, y si yo quiero unirlo a la fuerza débil, tiene que haber un vehículo neutro de la fuerza débil, la partícula Z. Entonces era fundamental detectar la partícula Z.
Si no había partícula Z, no había unificación posible. Bueno, en el año 1983, en el CERN, ya de vuelta a Europa toma la delantera en investigaciones, en una cámara de burbujas llamada Gargamel se detectan un fenómeno de corrientes neutras, o sea, la demostración de la partícula Z. Y finalmente, en el supersincrotón de protones del CERN, se detectan entre enero y mayo del 83 la partícula W+, la W- y la Z, o sea, los tres bosones intermediarios de la fuerza débil que permitió confirmar la unificación de la fuerza electrodébil. Yo tuve el gusto de escuchar en una conferencia en la Argentina a uno de los tres físicos teóricos que hizo eso, un pakistaní, Abdus Salam, una conferencia que dio sobre esto, así que tuve un muy buen maestro, y me llamó la atención lo siguiente: Abdul Salam es musulmán, es creyente. Entonces él llegó y escribió en el pizarrón: estructura del universo inanimado. Se dio vuelta y dijo: por razones filosóficas. Y siguió escribiendo. Nadie dijo nada. El ambiente positivista de la UBA no dijo nada, porque era Abdul Salam, premio de física teórica, uno de los más grandes físicos del siglo XX. Entonces dije, bueno, este hombre plantó claramente la postura, la posición. Naturaleza del cosmos inanimado, por razones filosóficas. Bueno, el modelo estándar, ya estamos casi llegando. El hallazgo de las tres generaciones de leptones y quarks, unido al descubrimiento de las partículas mensajeras, llevó a la confección del así llamado modelo estándar de las partículas elementales, que es el gran logro de los últimos 50 años de física, tanto teórica como experimental, y el gran paradigma de la teoría cuántica de campos. No es perfecto, y su más grande déficit es no poder incorporar la restante interacción, la gravitación, que se resiste de todas las maneras posibles. Pero aún así se trata, sin lugar a dudas, de un logro impresionante. Para darnos una idea, pensemos que, por ejemplo, las masas de los últimos quarks detectados fueron predichas teóricamente con el modelo estándar. Incluso predijo la masa del bosón de Higgs. O sea, es un modelo consistente que permite predicciones. Consta de 61 partículas. Si tuviese un proyector, es un dibujito con el modelo estándar. ¿No está la cámara? Entonces voy a explicar qué es lo que dice ahí. Son 61 partículas, 12 bosones, los 8 gluones, 2 bosones W y 1 Z, que son los de esta columna, y el fotón. 12 leptones, electrón, muón y tauón, con sus correspondientes neutrinos, y los 36 quarks, en 6 sabores y 3 colores. La estructura de la materia está donde se sabe actualmente. Y este sería el diagrama de las interacciones con las 4 fuerzas y los 4 vehículos. Evidentemente está muy lejos de presentar la simplicidad que los físicos desearían, pero es muy importante señalar que la materia ordinaria está compuesta solo de los quarks up, down y el electrón. O sea, nosotros nos componemos nada más que de up, down y electrón, porque el resto son formas exóticas de materia. Son inestables, se descomponen. El electrón no se descompone, el muón sí y el tauón sí. El protón y el neutrón son estables, por lo menos dentro del núcleo atómico. Por ejemplo, para asustarlos, la vida media, o sea, el tiempo que tarda en descomponerse el quark top,
por eso se tardó tanto en hallarlo, es de 10 a la menos 25 segundos. O sea, un cuatrillón de segundo, un cuatrillonésimo de segundo. Dijimos 61 partículas, y si hacemos cuentas, hemos mencionado 60. La que falta es la razón de ser de exposición, que es el bosón de Higgs, del cual vamos a hablar ahora y vamos a presentar en sociedad. El bosón de Higgs. Bueno, supuestamente todo esto permitiría un mínimo de comprensión de lo que viene ahora. Tal como ha ocurrido recurrentemente, a lo largo de la exposición, el bosón de Higgs fue postulado de forma teórica para solucionar un problema. Un hueco. Hay un hueco, bueno, debe haber algo. Es así de simple. Más arriba indicamos cómo en los 60 se había avanzado en la magnificación de la efecto electromagnética y débil, gracias al trabajo de Glashow, Weinberg y Abdus Salam. La idea fundamental tras esta partícula, el bosón de Higgs, es que ella da masa a las partículas que no la tienen, disfrazando la verdadera simetría del mundo. O sea que el bosón de Higgs estaría complicando las cosas porque él, al dar masa, es como que rompe una simetría anterior que habría en el universo. Pero da masa, lo que da una riqueza a la creación. Es una y otra, ¿no? Fue propuesta en 1964 por el físico escocés Peter Higgs, junto con un grupo de teóricos, llamado mecanismo de Higgs, como un mecanismo para posibilitar la magnificación electrodébil. La pregunta era, ¿qué es lo que hace que el fotón, vehículo neutro de la interacción electromagnética, y la partícula Z, vehículo neutro de la fuerza débil, difieran en cuanto a la masa, si son los dos mediadores de fuerzas parecidas? Dicho de otro modo, la idea subyacente a la de toda interacción, esto es muy importante, es la de simetría. Algo así como una estructura eidético-matemática subyacente y fundante de la creación, transmitida por entidades materiales conocidas como bosones Gauge. O sea que habría una simetría geométrica que suscita las cosas que pasan. Yo digo simplemente lo siguiente, Platón no estaba tan equivocado, no estaba nada equivocado, pero sigo. La simetría que gobierna la fuerza débil no se corresponde con las masas que poseen sus partículas mensajeras. Entonces, las partículas adquieren masa por su interacción con un campo extendido universalmente, llamado campo de Higgs. Visto de otro modo, el Higgs oculta la simetría con su poder dador de masa. Esta es la idea original, pero más tarde los físicos se dan cuenta que esta idea se puede aplicar a todas las partículas, también los leptones y los quarks. Por ejemplo, ¿qué diferencia un electrón de un muón? Son exactamente iguales, nada más que el muón es 200 veces más pesado. Entonces, para dar una idea imaginativa sin la cual no podemos entender nada, el campo de Higgs es como una melaza universal que frena a las partículas. Es como un medio viscoso que frena a las partículas, porque en última instancia la masa es la resistencia a la aceleración. Entonces, excepto los fotones que atraviesan el campo de Higgs como nada, el resto se frena frente al campo de Higgs y adquiere masa. Por tanto, la existencia del campo de Higgs podría probarse encontrando su partícula mensajera. Esto automáticamente probaría la existencia del campo y sobre todo la verosimilitud del modelo estándar. El bosón de Higgs debería ser de spin cero, a diferencia de los otros bosones cuyo spin es unitario. La razón de esto es que el spin supone una direccionalidad en el espacio, pero el campo de Higgs da masa a los objetos en cualquier dirección. Entonces su direccionalidad tiene que ser cero. Agreguemos por último que el bosón de Higgs permite que el modelo estándar, en lo que respecta a la interacción débil, funcione a muy altas energías, sin las cuales se vendría todo abajo. O sea, el Higgs es fundamental para que este modelito
tenga sustentación. ¿Por qué partícula divina? Digamos que posee propiedades excepcionales y por tanto merece un apodo fuera de lo común. Pero la historia es la siguiente. El gran físico experimental Leon Lederman, ganador del premio Nobel en 1988, pudo haber ganado varios porque descubrió una gran cantidad de partículas, escribió en 1993 un libro que les recomiendo, es todo esto mucho mejor dicho, llamado La partícula divina. 1993. Está editado por Grijalvo. Se consigue. En dicho libro, Lederman, conocido en el ambiente por su excelente sentido del humor, explica por qué puso ese título al libro, bautizando en consecuencia al bosón de Higgs, que de ahí en más fue conocido así en la cultura popular, aunque los físicos le tienen odio a ese nombre. Les voy a leer lo que dice Lederman. Hasta tal punto el bosón de Higgs es el centro del estado actual de la física, tan cruciales para nuestro conocimiento final de la estructura de la materia, y tan esquivo sin embargo, que le he puesto un apodo, la partícula divina. ¿Por qué partícula divina? Por dos razones. La primera, que el editor no nos dejaría llamarlo la maldita partícula. En inglés, the goddamn particle. Era el nombre que quería ponerle, pero el editor dijo, no León, eso no. Aunque quizá fuese el título más apropiado, dada su villana naturaleza y el daño que está causando. La segunda, que hay cierta conexión traída por los pelos con otro libro, un libro mucho más antiguo. Como veremos, la partícula divina misma es una complicación impuesta sobre un universo simple y bello, quizás para ocultar esta deslumbrante simetría a una humanidad que todavía no se merece contemplarla. Y acá Lederman hace una parodia del relato del Génesis de la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Y el remate es este. Bajó Yahvé a ver el acelerador que estaban haciendo los hijos de los hombres, y se dijo, he aquí un pueblo que está sacando de la confusión lo que yo confundí. Y el Señor superior dijo, bajemos pues y démosles la partícula divina, de modo que puedan ver cuán bello es el universo que he hecho. El Novísimo Testamento 11.1. Este es el origen. Pero aparte, después de confesó Lederman que el editor le dijo, ni se te ocurra ponerle Higgs. Así que ponele partícula, bueno, le ponemos eso y vendemos el libro. Así que este es el origen del nombre de la partícula. Por eso cuando uno veía ciertas reacciones indignadas frente al experimento que lo detectó en 2012, en el sentido de protestar contra la soberbia humana que quería construir la máquina, o sea, máquina de Dios, ¿por qué? Porque va a detectar la partícula divina. Pero es todo un juego, es una broma. Entonces uno no podía dejar de agarrarse la cabeza por la sobreactuación basada en un malentendido grotesco. Pero desde otro punto de vista, que no sé si voy a llegar, ¿será cierto que no hay que tomar tan en serio el apodo? Yo no estoy tan seguro. Bueno, acá voy a decir muy rápidamente, porque quiero llegar a decir algo del aspecto filosófico. Acá yo describía con lujo de detalles el gran colisionador de hadrones, que es el engendro que construyó el CERN para detectar, fue hecho para detectar el bosón de Higgs. Aprovecharon cosas de los aceleradores, pero lo armaron todo. El presupuesto es de 7.500 millones de euros. Y acá hay una cosa importante. Uno puede decir, bueno, ¿para qué gastar esa cifra en un puro descubrimiento científico? Porque la verdad es que lo que mueve a los físicos a esto es un interés puramente teórico. ¿Por qué Europa paga semejante cantidad de plata para hacer esta investigación? ¿Saben por qué? Porque todo esto que yo he descrito, del electrón hasta ahora, todos esos descubrimientos, representan en este momento el 25% del PBI de las naciones del primer mundo. El 25%, un cuarto del PBI de las naciones del primer mundo, depende de la mecánica cuántica. Entonces es una cuestión de costo-beneficio. Es una apuesta al futuro. ¿Qué dijeron? Esto puede traer adelantos y beneficios económicos inmensos en el futuro. Entonces vamos a invertir 7.500 millones de euros.
Esa es la realidad. Aunque sea un punto de vista puramente económico, esa es la realidad. Bueno, ya hablaba sobre los detectores, etcétera, etcétera. Pero vamos al punto central. El modo de detección del bosón de Higgs, para que tengan idea, es el mismo que se ha utilizado con otras partículas. Se aceleran dos haces de partículas, en este caso protones, a energías muy altas, casi a la velocidad de la luz. Hay una diferencia, creo que de 3 metros por segundo con respecto a la velocidad de la luz. A tal velocidad se aceleran los protones. Unos en una dirección, otros en otra. Eso se hace chocar. Entonces se produce una destrucción. Entonces ahí chocan los protones, chocan los quarks, se desarman los quarks, salen los gluones, se rompe todo y se producen jets de partículas en toda dirección. Como la vida media del Higgs es muy breve, 10 a la menos 22 segundos, según el modelo estándar, los detectores no lo pueden detectar directamente. Lo que se hace es detectar todos los productos de la reacción, lo que se llama la firma del decaimiento, y a partir de ellos reconstruir el proceso de decaimiento. El tema es que el evento Higgs es 1 en 10.000 millones. Teóricamente, según el modelo estándar, 1 en 10.000 millones de choques puede producir un Higgs. Entonces hay que analizar centenares de miles de billones de colisiones para obtener datos significativos. Entonces, todo eso se va acumulando en supercomputadoras. Tienen el centro de computación más grande del mundo ahí. Es más, en el CERN nació Internet. El primer servidor del mundo estaba en el CERN. Entonces tienen una serie de centros, son 200 centros en todo el mundo conectados para almacenar los datos y analizarlos. Bueno, la cuestión es que el acelerador entró en operativa en marzo del 2010. Hacia 2011 había una gran acumulación de datos y apuntaba en la dirección de una partícula, un bosón de alrededor de 125 gigaelectronvoltios. Hubo una reunión previa a fines de diciembre del 2011 en la cual los jefes hicieron lo siguiente. Son dos equipos distintos trabajando a ciegas para asegurarse la objetividad. Y se reunieron con el jefe del CERN, del HC, para confrontar ciertos datos. Y de este modo, el 4 de julio de 2012, con motivo de haber invitado, eso es un truquito, a Higgs y a los otros físicos teóricos a un seminario, se anunció formalmente que se había encontrado una nueva partícula, un bosón consistente con el hipotético bosón de Higgs, con una masa de 125 gigaelectronvolts, con una confiabilidad de 5 sigma, o sea, una probabilidad de error de 1 en 1.000.000. Pero el anuncio fue prudente, consistente con, nada más. Pero el 14 de marzo de este año, hace poco tiempo, el CERN confirmó, porque lo único que faltaba era si el spin era cero, o sea, si era escalar, si no tenía direccionalidad. Eso era decisivo. Se confirmó que el bosón es de spin cero, y atendiendo a sus interacciones con otras partículas conocidas, se afirmó que todo indica fuertemente que se trata del bosón de Higgs. Entonces, esta es la historia. Bueno, yo quisiera decir un par de cosas de un punto de vista filosófico. ¿Ya? Ahora voy a cambiar totalmente la formalidad. En primer lugar, puesto que hemos ingresado en el corazón mismo de la materia, es menester realizar una observación de la mayor importancia. Si uno lee a los grandes físicos que han llevado adelante toda esta verdadera epopeya del pensamiento, se percibe un particular y gravísimo error de apreciación, que es de índole filosófica. La idea subyacente en todos ellos es que al realizar todas estas investigaciones estamos avanzando en el conocimiento de la realidad, por lo menos material, aunque para algunos es toda la realidad, aunque no voy a entrar en esa cuestión. El concepto está implícito en el título de un libro de divulgación que escribió Murray Gell-Mann, el que descubrió los quarks, que se llama El quark y el jaguar. Y ahí dice que las cosas no son más que aglomeraciones de quarks. Literalmente el jaguar es un manojo de quarks y electrones. O sea, el modelo de Demócrito redivivo.
Y esta es una cosmovisión presente en todos los físicos modernos, que se puede llamar reduccionismo analiticista. Y esto es filosófico, esto ya no es física, es una postura filosófica. Pretende que las leyes de un orden inferior, al cual se reduce un orden superior materialmente, permitan explicar perfectamente el orden superior. Y la realidad es exactamente al revés. Cuando incursionamos en el orden superior, las leyes del orden inferior no alcanzan, sino que es necesario recurrir a leyes nuevas propias del orden superior. Y así, los átomos no se explican solo por los electrones y los quarks, las moléculas no se explican solo por los átomos, los cristales no se explican solo por las moléculas, y los seres vivos no se explican solo por las células. Hay un libro notable sobre este tema escrito por un físico norteamericano ganador del premio Nobel, llamado Robert Laughlin. El título del libro es Un universo diferente. Y aquí yo no sé qué hacer, porque yo se los puedo recomendar, se editó en la Argentina, pero es un libro muy complejo. Los ejemplos que ponen, lamentablemente con excepción de Lederman y algún otro, los físicos son malísimos divulgadores. Ellos creen que explican de tal modo que se entiende, y no se entiende nada. Si uno no sabe física, no entiende nada. Uno se pone en el lugar de una persona común y no va a entender lo que está diciendo. Y este libro de Laughlin, la verdad, se arruina bastante porque los ejemplos son muy complejos. Pero la tesis es esta que estoy dando y es fundamental. Fue escrito con el propósito de dar la voz de alerta contra el reduccionismo analiticista. Dicho en otras palabras, el todo es más que la mera suma de las partes. Si se quiere, es una reivindicación de la sustancialidad aristotélica. Podemos sintetizar esto de forma literaria, aunque no por ello menos sapiencial, en la frase que Gandalf le dice a Frodo en el segundo libro del Señor de los Anillos. Mucho se ha alejado del camino de la sabiduría, querido Frodo, quien debe destruir una cosa para conocerla. Y esto se puede aplicar a los observadores de partículas. Destrozan literalmente la materia y llegan a los componentes ínfimos, pero solo eso, a los componentes. El análisis destruye el ente. Para recomponerlo hace falta la síntesis, operación antitética al análisis y que tiene en cuenta toda la realidad. Porque yo analice, yo lo que conozco del análisis son las partes, el todo lo perdí. Yo mato un ser vivo, lo despiezo, bueno, perfecto, conozco eso, pero son partes de un ser vivo, o mejor, parte de un cadáver. El ser vivo lo perdí. Insistamos en esta cuestión, pues este prejuicio está arraigadísimo y se remonta al mismo método de la ciencia moderna, fundada por Bacon, Galileo y Descartes, quienes le dieron su configuración básica matematizante y reduccionista a lo meramente material, ámbito precisamente de lo cuantificable o matematizable. Así, por ejemplo, nos han enseñado que las cosas se componen de átomos, cuando lo correcto en verdad es decir que las cosas se descomponen en átomos. Aquí está toda la partida. En esta frasecita, las cosas se descomponen en átomos. Los átomos, o los quarks, o la partícula de Higgs, etc., son resultantes de la destrucción de la materia. Yo no digo que no sea importante conocerlas, pero después hay que hacer el camino ascendente. Y eso no está dado solamente por las partículas elementales. La física, con todos sus logros innegables, que a mí me admira, todo esto realmente me emociona, es una epopeya, pero sin embargo, me presenta solo parte de la realidad. Los aspectos cuantitativos, ella no es la realidad. La física no es la realidad. Esta confusión se remonta a Descartes, quien redujo la realidad extramental, o sea, todo el cosmos, a res extensa, geométrica y matemáticamente cuantificable, dejando de lado las cualidades y las formas sustanciales aristotélicas. Y es precisamente la forma sustancial, en la así llamada teoría homeomórfica de Aristóteles, la que nos permite integrar adecuadamente estos conocimientos. ¿Por qué los quarks y los leptones no explican todo? ¿Por qué ellos no son más que entes materiales exiguos, cuyas formas sustanciales son solo primeras determinaciones sobre la determinación básica ontológica de la materia prima? Esto permite explicar filosóficamente varias cosas. Por ejemplo, y para empezar, el principio de determinación de Heisenberg. Es una simple consecuencia de que en los entes más cercanos ontológicamente a la materia prima, la indeterminación prevalece sobre la determinación, pues esta solo proviene de la forma sustancial. Y esto fue dicho por Santo Tomás de Aquino hace más de 7 siglos
sin LHC, sin los tremendos medios científicos actuales, sin gastar miles de millones de euros, sino solo contemplando sapiencialmente la naturaleza. Y voy a leer esto, que a mí no deja de asombrarme. Estoy tomando una obra de Santo Tomás de Aquino, se llama De Ente y de Esencia, el ente y la esencia. Dice Santo Tomás literalmente: así, luego de esta forma que es el alma humana, se encuentran otras formas que tienen más de potencia y están más cerca de la materia, en tanto que el ser de ellas no puede ser sin materia, entre las cuales se encuentra un orden y grado hasta llegar a las primeras formas de los elementos, muy cercanas a la materia, de donde no poseen ninguna operación, sino según la exigencia de las cualidades activas y pasivas, y otras por las cuales la materia se dispone para la forma. Este es el principio de determinación. En 1255. Hasta aquí la cita. Esto corrige el error de Einstein, indicado más arriba en su polémica con Bohr, acerca de la mecánica cuántica, quien imbuido, Einstein, del paradigma mecanicista de la física newtoniana y su determinismo férreo y matemático, no podía aceptar la potencialidad que hace 2300 años postulara Aristóteles para explicar el devenir de la realidad material. O sea, esto no se entendió porque la física se metió en un esquema mecanicista por Descartes. Esa es la realidad. Se metió en camisa de 11 varas. Entrando de lleno en la perspectiva teológica que tan exquisitamente describía Santo Tomás, la creación consistiría en un progresivo dotar de formas por parte de Dios a la materia. De este modo se van sucediendo formas ontológicamente cada vez más perfectas en el gran despliegue del acto creador en el tiempo. Para terminar, pasando a una segunda cuestión no menos importante. Estamos convencidos que una de las mayores causas del ateísmo contemporáneo lo constituye la desacralización del mundo, contenida en el paradigma cartesiano-newtoniano, que reduce la realidad a un esquema mecanicista matemático. Esto ha producido lo que el escritor francés Jean Baudrillard llama la disminución de la capacidad teofánica del mundo, operado por el paradigma galileano-newtoniano, o sea, la desaparición científica del universo de las formas simbólicas que le permiten ser. Llámenlo paradigmas, llámenlo formas. La consecuencia es el oscurecimiento de la imagen del mundo como manifestación de Dios, como afirma el capítulo 2 del Epístola a los Romanos. Y estas formas son objetivamente reales, no producidas por la mente del hombre al modo kantiano, y podemos entenderlas aristotélicamente como formas o platónicamente como arquetipos o paradigmas o ideas. Y aquí, en mi opinión, estriba la importancia de las cosas que hemos visto. Si se ha prestado atención, se podrá ver que gran parte de los descubrimientos del siglo XX-XXI han descansado sobre simetrías matemáticas. Así se llegó, por ejemplo, al descubrimiento de la antimateria, de los quarks y del bosón de Higgs. O sea, en definitiva, más allá de lastres mecanicistas y positivistas, la realidad vuelve por sus fueros y se manifiesta en las armonías, tanto del micro como del macrocosmos. O sea que el universo de formas simbólicas, enterrado por la cosmovisión newtoniana, puede emerger nuevamente y hacerse visible al hombre contemporáneo. Pero esta no es tarea fácil. Para terminar, para realizar el exitus platónico, vuelvo al nombre que dio origen a todo este revuelo: partícula divina. Dijimos que en última instancia se trataba de una chanza de ese gran bromista que es Leon Lederman. Pero si uno lee su libro, la referencia a lo divino y sobrenatural, tan ligera como se quiera, no queda solo en el título del libro, a cada rato aparece. En esta línea no deja de ser sugestiva la frecuencia con que la palabra Dios y la terminología asociada a él y a lo religioso vuelve una y otra vez en la literatura de divulgación científica, no solo en lo microscópico, sino también en lo referente a los últimos descubrimientos de la astronomía y la cosmología en lo referente al Big Bang. Me parece que es una manifestación inconsciente en muchos casos, aunque a veces con apariencia humorística, pero que en realidad esconde una percepción profunda de que se está ingresando en ámbitos que superan lo humano y lo finito, y que en definitiva una nueva alianza de la ciencia con la fe es posible. Muchas gracias.
agradecemos al padre Carlos Baliña esta gran exposición que hemos tenido. Bueno, como nos fuimos un poco de tiempo, no vamos a hacer las preguntas ahora, pero aprovechando que, no sé si todos ustedes saben, tenemos un blog, ¿sí? Una página web. Vamos a dejar abierto ese blog o los mails para recibir las preguntas de ustedes y después poder pasárselas. Así los invitamos también a ir sumándose a esta comunicación de hoy en día, ¿sí? A través de el blog o los mails. Y seguramente, ¿sí?, el año que viene esperemos tenerlo de vuelta, ¿sí? No creo que venga nadie. Vamos a elegir otro tema, ¿sí? Ni siquiera. Pero bueno, y bueno, y aprovecho ahora entonces porque bueno, hemos quedado cortos de tiempo, para comentarles sobre la próxima conferencia que vamos a tener el próximo jueves 3 de octubre. Este año se cumplen 70 años de la primera edición de El Principito, el libro de Antoine Saint-Exupéry. Entonces pensamos hacer un pequeño homenaje, ya que ha vivido en Argentina un año, a su autor, y tocar el tema un poco también literario, ¿sí?, con un panel de expositores de El Principito. Entonces el próximo jueves 3 de octubre. En general todas nuestras conferencias son los primeros jueves de mes, ¿sí?, salvo que Fuerza Mayor es así. Y como dije al principio, también tenemos cursos para jóvenes. Entonces, mañana comienza un nuevo curso para jóvenes, ¿sí? Algún mayor puede ir acompañado solamente de un joven, si no, no. Lo hacemos en el Infil, acá cerca, sobre la última cruzada, ¿sí?, la Guerra Civil Española. Va a estar a cargo de Pablo Muñoz de Toro, y va a ser 2 viernes, el 6 y el 13 de septiembre. Seguido a ello, vamos a tener la visita del doctor Alberto Mancilla, que ha escrito un libro sobre Argentina tiene héroes. Entonces nos va a venir a hablar en un viernes, dada una limitación de él, estaría para darlo más veces el curso, pero bueno, una limitación de él. Entonces va a hablar sobre la Operación Rosario y la campaña militar en la Guerra del Atlántico Sur y los héroes, ¿sí?, hoy silenciados en nuestra patria. Silenciados o convertidos en antihéroes. Y por último, vamos a tener el último viernes de septiembre y el 1 de octubre, el 27 de septiembre y el 4 de octubre, la visita del doctor José Ricardo Pierpaoli, que nos va a hablar sobre el carácter totalitario del Estado liberal, en el cual vivimos, nos movemos y desgraciadamente sobrevivimos, ¿sí? Orientada, ¿sí?, para los jóvenes, este último curso. Entonces, bueno, a todos los esperamos el próximo jueves 3 de octubre, El Principito en Argentina, y a los jóvenes mañana en la última cruzada o en alguno de los otros cursos que tendremos a lo largo de septiembre. Muchísimas gracias. Quería decir algo. Había un chiste que iba a decir en la mitad de la exposición, pero el tiempo fue tirando. Lo voy a resumir en 30 segundos. Es un chiste, algo que pasó, que está contado por Lederman. Lederman quería descubrir el bosón de Higgs. Para eso tenía que convencer al Congreso norteamericano, al presidente de Norteamérica, a la sazón Reagan, de poner los fondos para construirlo, el acelerador. Lo iba a llamar él el desertrón, porque está en el desierto. Entonces él tiene un contacto con la Casa Blanca y le dice, ¿cómo hacemos para convencerlo a Reagan? Dice, haceme un video de 10 minutos, donde expliques qué es lo que vos querés hacer. Entonces, bueno, dice, tenemos unos chicos de secundaria,
hace una visita al acelerador, se les explica, lo editamos, 10 minutos, lo mandan, a nivel secundario. Le vuelve a la Casa Blanca, no, muy difícil, no, haz algo más fácil, con esto no pasamos. ¿Hacen otro? No, tampoco, muy complicado, no. Entonces se le ocurre a Lederman, una noche de insomnio, dice, voy a hacer lo siguiente, un viejo abogado, un juez norteamericano, que llega al acelerador, se encuentra con 4 jóvenes investigadores, muy pintones, una chica también, empiezan a hablar, entonces le dice, bueno, yo sé que no entiendo lo que ustedes saben, pero sé que me doy cuenta que es algo importante, etcétera, etcétera, ¿no? Y termina con esta frase, el video, ¿no? El viejo abogado dice, el juez, me trae a la mente, en cierta forma, lo que debió haber sido explorar el oeste. El hombre solitario a caballo en una tierra vasta, aún no explorada, y le da hermana acota, sí, yo escribí esto. Entonces con esto convenció a Reagan. El jinete, vio al jinete y dijo, sí, y firmó. Así como... y después el remate del chiste es buenísimo, porque dice, el contacto de la persona dice, pero no, mirá si cree que el actor es realmente un juez, lo va a proponer para la Corte Suprema. Y entonces le dice el otro, sí, J, si es actor, lo va a proponer. Porque Reagan era actor. Así que si no entendieron, están al nivel de Ronald Reagan.